Dios les bendiga a todos, a los que están online también. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y ya estamos de regreso en el seminario bíblico. Estamos presencial, ¿verdad? Con esta enseñanza. Y también estamos online para poder llevar a cabo esta clase. Recuerden que cada clase nosotros arrancamos con un video. Entonces, al final del curso vamos a analizar video por video para que se traten de memorizar o de ver o de recordar cada uno de ellos. Y este es el video de esta noche y luego arrancamos ya de lleno con la clase. Ánimo. Y se lanzan hacia el pasto para comerlo. El pastor les decía a sus fieles que ellos podían comer cualquier cosa para alimentarse, ya que tenían el poder de Dios. Algunas de las personas afirmaron haberse enfermado tras comer el pasto, sin embargo, otras aseguran haberse sanado de enfermedades. Número 3. En las redes sociales se hizo viral un video que llamó bastante la atención. Se trata de un predicador dominicano que se observa predicando dentro de una iglesia y dando un mensaje muy poco común. Este predicador dice que las mujeres y los hombres cristianos no pueden dormir en pijamas. El hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Así es. Pero que busca dice una cristiana de que durmiendo en pijama. Candela. ¿Qué pijama del demonio? ¿Qué pijama del infierno tú me estás hablando a mí? Número 4. Ahora vamos a ver una peligrosa herejía que fue enseñada en la iglesia del pastor Rudy Gracia. Hace unos años se hizo viral el video de un supuesto profeta dando una palabra al pastor Rudy de que el espíritu de su esposa se sentaría en el nuevo templo y que debían dejar un asiento libre para ella y nadie más lo podría ocupar. Ese sitio, dice el Señor, This place, the Lord says, lo quiero que me lo hagas I want you to build para it 10,000 una persona, for 10,000 to one y un person. asiento le tienes que dejar vacío, And you've got to leave one place empty, porque ese será el espíritu de tu esposa. because that will be the place of the spirit of your wife. En ese sitio no se puede sentar nadie, In that place, no one could sit down. ningún invitado. No guest. Ese sitio estará reservado como para ella. Es decir, que él estaba insinuando que el espíritu de María Gracia continúa en la tierra y se sentaría en una silla en el templo, cuando es algo totalmente antibíblico. Número 5. El año pasado se hizo viral un video en el que se observan varias personas en una iglesia destruyendo peluches por la razón de que estos eran del diablo. El video fue grabado por una mujer quien tuvo una supuesta revelación de Dios de que esos peluches estaban poseídos por demonios y le querían hacer daño, por lo que en obediencia a Dios los estaban destruyendo. Yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco. Y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y me paralizó, no podía moverme tampoco. Todo a través de ese Señor me mostró pues que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos. Aunque estos casos insólitos se tratan de hechos distintos, todos tienen algo en común, y es la falta de conocimiento bíblico y la explosión de emociones, tanto de los líderes que los llevan a cabo como de las personas que participan.
La Biblia es la revelación de Dios para hoy día y no existe otra palabra que pueda regir nuestra forma de actuar y de pensar. Seamos más intencionales en escudriñar la palabra de Dios. Un aspecto muy negativo de todos estos videos es que se hacen virales en las redes sociales, por lo que muchas personas no cristianas cuando ven estas cosas son confundidas o llegan a tener un mal concepto del cristianismo debido a tanta ignorancia. Se hace necesario de la misma manera instruir públicamente de que estas cosas no son bíblicas. Déjanos tus comentarios y si este video te ha gustado te pedimos darle like para que llegue a más personas. Además, suscríbete a nuestro canal para más noticias de actualidad. De like para que llegue a más personas. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Qué opinan ustedes? Está tremenda la situación, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre mandar a los feligreses a besar pies y a dejar dinero? ¿A quién se le ocurre mandar a los feligreses a que coman pasto con promesas insignificantes, antibíblicas? ¿A quién se le ocurre ignorar lo que la Escritura dice, que el espíritu del ser humano a dónde va o a quién va después de que morimos? A Dios quien lo dio, dice Eclesiastés. Es increíble las cosas que se enseñan. Yo muchas veces les he dicho, nosotros les enseñamos a nuestros hijos de manera equivocada. Oh, tu mamá, tu abuelita te está viendo desde el cielo. No te está viendo, ni se acuerda de ti siquiera, gracias a Dios, porque si no le provocaría dolor. Todo pensamiento que provoque dolor, tristeza, sufrimiento no es permitido en el paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿y a quién se le ocurre andar hablando acerca de cómo debe o no dormir la gente en una predicación cuando hay tantas cosas más importantes de qué predicar de la palabra de Dios? ¿Qué les puedo decir? Es increíble todo lo que se ve, y peor todavía decir que hay muñecos endemoniados, ¿verdad? El demonio, yo les he enseñado acerca de guerra espiritual, les he dicho que sí hay objetos que son consagrados en el mundo de las tinieblas, en el satanismo, en la brujería, etcétera, y que con esos hay que tener cuidados porque se les abren puertas, pero no decir que los muñecos de peluche tienen demonios. En realidad nosotros no tenemos que tenerle miedo a esas cosas como cristianos, porque a nosotros nada nos va a tocar. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros estamos protegidos por la mano de Dios, por el poder del Espíritu Santo. El problema está cuando le atribuimos poderes al enemigo, que en realidad de lo que deberíamos de cuidarnos no es de muñecos endemoniados, sino de las tentaciones del enemigo y de la carne. Todo lo que te lleve a la desobediencia, eso es de lo que nosotros deberíamos de cuidarlo, ¿cierto o no es cierto? Pero no tener miedo de peluches endemoniados, ¿verdad? Porque eso es un absurdo. Entonces, la Escritura dice que realmente lo más importante es nuestra obediencia, lo vamos a ver hoy, y no solamente nuestra obediencia, sino nuestra relación con Dios, nuestra sed, nuestra hambre, que nos lleve a un cambio y a una transformación a través del poder de Dios en nuestras vidas con el fruto del Espíritu Santo. Amén. Así es que vamos al capítulo 6 de nuestro libro de estudio, el Espíritu Santo revelado en la Biblia. Recuerden que aquellos que no han visto las clases anteriores, vayan a YouTube, vayan a Facebook Live, repásenlas. Hemos visto al Espíritu Santo desde la creación revelarse de manera progresiva y actuar de manera progresiva. ¿Vamos bien? Entonces, llegando a nuestro Señor Jesucristo y a partir de su resurrección, precisamente nuestro Señor Jesucristo habló más acerca del Espíritu Santo en su ministerio días antes de ir a la crucifixión. Y resulta interesante, duró
Duraron años su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y no habló mucho acerca del Espíritu Santo durante esos años, sino casi ya al final de su ministerio. Y lo otro interesante que vemos en la Biblia, en los evangelios, cuando los estudiamos específicamente en este tema, es que no lo habló de manera pública, sino que lo enseñó a ¿quiénes? A sus discípulos de manera particular, ¿verdad? Recuerden que muchas enseñanzas y muchas parábolas en los relatos de los evangelios, nuestro Señor Jesucristo se las explica y se los enseña a sus discípulos aparte, y no las da a todo mundo. Ahí es donde aplica la escritura cuando dice: no le des las perlas ¿a quiénes? A los cerdos. Y las perlas a los cerdos está hablando de todas esas enseñanzas del Espíritu Santo, manifestaciones, dones del Espíritu Santo a gente común, a gente que no lo entiende. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, de manera sabia, le enseñó la mayoría de las cosas acerca del Espíritu Santo a sus discípulos. Recuerden que la audiencia de nuestro Señor Jesucristo, a quienes Él les predicó, ¿de qué religión eran? Judíos, ¿verdad que sí? Fue Israel primero, a la casa fue primero. Y ellos por el Antiguo Testamento venían con una enseñanza. De por sí ya nuestro Señor Jesucristo fue un revolucionario completamente en cuanto a todas las enseñanzas, en cuanto a las tradiciones. Lo odiaban precisamente por eso como maestro muchos dentro de la religión judía, entre fariseos, saduceos, etcétera. Imagínense ahora hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Si ya había hablado del Padre y él diciendo: el Padre y yo uno somos, ahora hablando acerca del Espíritu Santo, imagínense lo que hubiera sucedido. Mas sin embargo no nos dejó a ciegas. Jesús impartió, entonces les dije, muy pocas enseñanzas acerca del Espíritu Santo a las multitudes. La mayor parte de la misma fue dada en privado a sus discípulos, especialmente durante las horas que antecedieron su ida al Getsemaní. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? Él dio enseñanza específica a sus discípulos en estos evangelios respecto de 4 cosas relacionadas al Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a estudiar las 4 cosas principales relacionadas al Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó precisamente en ese momento a sus discípulos. Ya hemos orado anteriormente, tuvimos un tiempo de oración antes de esta clase y por eso vamos de lleno a lo que es el estudio. La primera cosa es el reconocimiento de que el Espíritu era un don de Dios y la llave a todo cuanto Dios tiene para nosotros. Eso está en Mateo 7, del 7 al 11, y en Lucas 11, 9 al 13. ¿Okay? Me gustaría que lo leyéramos para que estemos ahí en el mismo canal. Mateo 7, 7 al 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. No se pongan de pie. Solamente me siguen con su vista. Okay. All right. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora vamos también a Lucas 11:9, porque esa es la base prácticamente del estudio de hoy. Lucas 11:9. Y dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Lucas agrega más al relato: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Ahora, aquí hay muchos críticos que no entienden cómo están escritos los evangelios y dicen, ¿por qué en un evangelio dice una cosa y por qué en otro evangelio dice otra cosa si es el mismo relato? Recuerden que están enfocados hacia personas diferentes, con una perspectiva diferente, y hay evangelistas que agregan mayor detalle al relato bíblico. Entonces, para nosotros poder tener un cuadro más amplio de lo que sucede en un relato bíblico, tenemos que leer los 3 evangelios sinópticos, porque cada uno va a agregar un poquito más de detalle en el mismo asunto. Recuerden, la clave es la idea principal del relato, no sus detalles. Okay. Ahora, por el contexto, cuando nosotros estudiamos estos pasajes, nos damos cuenta de que anteriormente está hablando acerca de ¿qué? De la oración, ¿verdad que sí? Y juntamente con la oración dice cuánto más le va a dar el Espíritu Santo nuestro Dios a quienes ¿qué? Se lo pidan, ¿ok? Entonces, la primera cosa es el reconocimiento de que el Espíritu era un don de Dios y la llave a todo cuanto Dios tiene para nosotros. Todo lo que Dios tiene para nosotros tiene una llave. Y esa es la oración y el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? La llave que abre las puertas para todas las bendiciones de Dios, para que se abran las ventanas de los cielos, para que se abran las puertas de bendición para nosotros, es el Espíritu Santo de Dios y la oración. La segunda es que prometió que el Espíritu estaría con los discípulos para ayudarles en el ministerio y para ungirlos aún en medio de la persecución. Eso está en Mateo 10, 16 al 20, lo pueden buscar después en casa. Marcos 13, 9 al 11, Lucas 12, 11, Lucas 12, 21 y Lucas 12, 15. ¿Ok? Entonces, les iba a dar a sus discípulos un poder que les iba a ayudar para el ministerio y los iba a ungir aún en medio de la persecución. La semana pasada nos quedamos en el Espíritu Santo, en los reyes y también en los jueces. ¿Y cuál era la característica de cómo obraba el Espíritu Santo en los jueces para obtener qué? Victorias. ¿Se recuerdan? Para obtener victorias. Ahora, todo lo que nosotros hemos estudiado de la persona del Espíritu Santo desde la creación hasta nuestro Señor Jesucristo, todo el combo completo, imagínense qué bendición, es para nosotros la iglesia del día de hoy. Y eso debería de darnos muchísima alegría. Amén. Entonces, Él nos ayuda, nos unge para el ministerio aún en medio de la persecución, aún en medio de los peligros de muerte, aún en medio de las pandemias, aún en medio de cualquier cosa peligrosa. El Espíritu Santo nos unge. ¿Para qué? Para ayudarnos en el ministerio. Por eso les digo, la obra del Señor no va a parar. Amén. Con la ayuda de Dios, cuando yo me llegue a enfermar, voy a estar ausente 2 semanas. Después de 2 semanas, ¡pum!, vengo de regreso. Y cuando yo esté enfermo, con la ayuda de Dios, el ministerio no va a parar. Ustedes lo van a seguir. Los líderes de nuestra iglesia lo van a continuar. Porque la obra nadie la puede parar ni detener. Mientras yo analizaba en qué momento las cosas se van a solucionar, el Espíritu Santo, siento como que me abrió el entendimiento. ¿Okay? Yo dije, la única forma en que la situación que estamos viviendo se vuelva a normalizar, y qué bueno que la gente no se contagie aquí, gloria a Dios, porque yo sé que se van a contagiar en sus trabajos, las 10 horas, 8 horas que pasan en el trabajo, las 2 o 3 horas que pasan en la tienda cuando van de compras, que se contagien allá, gloria a Dios, para que nadie le eche la culpa a la iglesia, ¿verdad? Y está bien conmigo. Pero también gloria a Dios y qué bueno que nos contagiemos. Se los explico de esta manera para que no me lo vayan a malinterpretar. Yo le estoy pidiendo a Dios que a la mayoría de personas de nuestra iglesia, o a todas las personas de nuestra iglesia, mejor dicho, nos dé el virus, pero que nos dé con síntomas leves. ¿Okay? ¿Qué va a pasar si, digamos,
80 personas de nuestra iglesia se contagian y pasan las 2 semanas y fueron síntomas leves, ¿qué va a pasar? Se supone que vuelvan a su vida normal sin preocupación de nada. Entonces esas 80 personas van a regresar a la iglesia sin ninguna preocupación y son con las que vamos a hacer ministerio. El resto de las otras personas se van a contagiar cuando venga la vacuna. Les van a inyectar el virus, ¿verdad que sí? Entonces, inyectándoles el virus, ya van a salir de preocupaciones y van a regresar ya sin peligros de nada, ¿verdad? Dios quiera que nadie resulte afectado a otro nivel, y eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, pero puede que ya sea nuestro tiempo y que Dios nos llame a su presencia. Y nosotros siempre debemos decir: heme aquí, Señor, haz de mí como tú quieras, que se haga tu bendita voluntad. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad para seguir haciendo ministerio? De nuestra iglesia, todas las personas que se lleguen a contagiar van a regresar sin ninguna preocupación. Ya el cuerpo peleó esa batalla, ha creado un fallo en el cuerpo para que cuando venga nuevamente ya tiene una forma de cómo atacarlo, y los síntomas van a ser más leves todavía que la primera vez que nos contagiamos. Entonces, el Espíritu Santo es ahí donde nos ayuda. Diga conmigo: en la obra del ministerio. Mire las 4 cosas más importantes por las cuales Dios el Padre y Dios el Hijo dejaron al Espíritu Santo para este momento. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. ¿Y dónde se lleva a cabo el ministerio? En la iglesia, a través de la iglesia. Por eso es que no vamos a detenernos, no vamos a detener el ministerio, no vamos a detener la enseñanza, no vamos a detener las oraciones, no vamos a detener absolutamente nada, ¿verdad? Todo esto en determinado momento va a pasar. Seguramente, como dice el apóstol Pablo, sufriremos pérdidas, pero aún así nosotros vamos a seguir adelante. ¿Alguien dice amén? Tercera razón por la cual Él dejó al Espíritu Santo. La tercera es que les ordenó bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Cuarto, ¿dónde se bautiza la gente? ¿De manera virtual o en la iglesia, a través de la iglesia? Yo no puedo decirle a los que están online: váyanse a la pila de su al shower tub de su casa y ahora sí los voy a bautizar a la distancia de manera virtual. No se puede, nunca va a suceder. Necesitas un ministro, necesitas ser de manera física, necesitas estar reunida, congregada a la iglesia o parte de la iglesia para el bautismo, porque es una de las ordenanzas más importantes de las Escrituras, al igual que la Santa Cena. Así es que nosotros tenemos que tener en mente eso. Aquellas personas que gracias a Dios ya les dio el virus y ya salieron, tienen que regresar a la iglesia a cumplir la ordenanza de la Santa Cena a fuerzas, porque eso es la iglesia. No la pueden hacer en su casa y no pueden pasar un año sin llevar a cabo la Santa Cena. Aunque hay personas que sí están planeando regresar hasta el año que entra, quizá, ¿verdad? Yo no sé cómo le van a hacer sin Santa Cena. No es correcto ni está permitido que lo hagan online. Y yo no creo que venir 2 horas a un culto le tengan tanto miedo para participar de la Santa Cena cuando tenemos tantas horas en otro lugar, ¿verdad? Entonces pensemos en eso, porque para eso dejó el Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, les ordenó que esperaran en Jerusalén hasta que fuesen revestidos con poder desde lo alto. Diga conmigo: revestidos con poder. El poder del Espíritu que los constituiría en testigos. Eso está en Hechos 1:8. Y recibirán ¿qué? Poder. ¿Okay? Cuando tú tienes poder, no te preocupan muchas cosas, porque sabes que el poder del Espíritu Santo de Dios está en tu vida.
El Espíritu Santo en los jueces les daba poder para las batallas de la vida, para las guerras, para todo lo que tenían que enfrentar. En los reyes les daba sabiduría y les daba el poder para enfrentar las batallas. Y en el caso de David, todavía una relación más íntima con el Espíritu Santo. Ahora, todas esas características están disponibles para quienes, para nosotros, pero no para todos. ¿Para quiénes? Para los que lo piden. Y hay una condición más. Hay dos condiciones para ser llenos del Espíritu Santo, y solo dos. No tienes que traer un pacto, no tienes que traer una ofrenda, no tienes que recibir una palabra profética. A mí me provoca tanto cuidado el que la gente espere más palabras proféticas que la palabra de Dios. Porque cuando nosotros decimos yo estoy en espera de una palabra profética, quiere decir que la palabra de Dios ya no es suficiente. Y es al revés, la palabra de Dios es más que suficiente. Con la palabra de Dios, que es más que suficiente, tú no necesitas palabras proféticas. Toda la palabra profética ya está escrita. Tú no necesitas nada más. Lo único que sí necesitas es esa palabra rema específica para tu momento, para tu ocasión, para lo que estás viviendo. Eso sí es lo que necesitas. Pero la palabra rema nace de aquí. La palabra profética es lo que alguien te dice que va a suceder, que quizá ni suceda si no está de acuerdo a la voluntad de Dios y si no está fundamentada con la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces necesitamos la palabra de Dios, necesitamos una palabra rema, una palabra específica para la situación que estamos viviendo, para el tiempo, para la ocasión que estamos viviendo, pero que nazca de la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a esa palabra, solo dos cosas necesitas para recibir y seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Una es pedirlo. Él se lo dará a todos los que ¿qué? Le pidan. Y número dos, obediencia. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. El dador de buenas dádivas. El pasaje de Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos, ¿qué significa vosotros siendo malos? Obradores de mal, gente débil que no tiene siempre las mejores intenciones. Si ustedes, que son esa clase de personas, nos dice nuestro Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que ¿qué? A los que se lo pidan. Es el clímax para la enseñanza de Jesús respecto a la oración. Los discípulos vinieron pidiéndole que les enseñase a ¿qué? Ese es el contexto inmediato de ese pasaje que acabamos de leer. Él les dio la oración del Padre Nuestro, la oración modelo. En realidad la oración de los discípulos es un modelo de oración que muestra cosas por las cuales ellos debían unirse juntos en oración. Entonces, para evitar que ellos hicieran de esto una mera forma o ceremonia o rezo, como ustedes quieran llamarlo, Él les dio una parábola para mostrarles que nuestras oraciones deben incluir necesidades verdaderas y que debemos venir a Dios con fe persistente. ¿Cómo se debe de orar? Diga conmigo: necesidades verdaderas y una fe persistente. Yo no estoy de acuerdo con aquellos predicadores que enseñan solamente pídele a Dios y dale gracias que ya está hecho. No, eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Ok? Entonces, para dar mayor énfasis a esto, Jesús dijo claramente: pedid. ¿Qué significa pedid? Petición constante. ¿Qué significa pedid? Petición constante en el original. Y se os dará. Buscad. ¿Qué significa buscad en el original? Búsqueda permanente. Búsqueda permanente. Y hallaréis. Llamad. ¿Qué significa llamad? Llamado persistente, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, es decir, que pide de manera permanente, que es un pedigüeño, recibe. El que está pide y pide y pide y pide y pide de manera insistente y persistente, recibe permanentemente. Y el que busca con búsqueda permanente, que es un buscador, diga conmigo: ser un buscador. No, pero con ganas, ser un buscador.
Recuerden que está hablando acerca del Espíritu Santo. Debes de pedir, 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 y debes de ser un buscador que busca, que busca, que busca. Y halla, y el que llama, cuya práctica constante es llamar a las puertas, se le abrirá. No hay nada de malo en llevar todas nuestras necesidades al Señor, ni aún hay nada de malo en llevar la misma necesidad al Señor una y otra vez. La demostración de una fe persistente no está en pedir una vez y dejar de hacerlo, sino en continuar ¿qué? Pidiendo. Esa es la enseñanza del contexto aplicada a pedir al Espíritu Santo. Debemos de pedirlo continuamente, y eso coincide con la enseñanza del apóstol Pablo cuando dice: sed llenos, es decir, llénense continuamente del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos llenamos? Digan conmigo: pidiendo. ¿Cuántos de ustedes creen que realmente hoy en día nosotros como iglesia estemos pidiendo del Espíritu Santo? Estamos tan enfocados en lo que está sucediendo a nuestro alrededor que quizá a una gran parte se nos ha olvidado pedir todos los días del poder y la llenura del Espíritu Santo. Estamos llenos de temor, de preocupación por las cosas que están sucediendo en el mundo. Una explosión que pareció que aventaron una bomba. Las crisis de las que se habla, la pandemia, las enfermedades, las malas noticias, la corrupción, los gobiernos, el calentamiento global, las enfermedades. Estamos tan metidos en las malas noticias que nos abrumamos y se nos olvida pedir continuamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Escuchen y aprendan esto muy bien. Sin Espíritu Santo no hay poder. Anótenlo por favor. Sin Espíritu Santo no hay poder, y sin poder no hay victorias. ¿Me siguen hasta aquí? Sin Espíritu Santo no hay poder, y sin poder no hay victorias. No hay nada que puedas vencer. Mientras más la situación se pone difícil, mientras más la batalla se intensifica, mientras más fuerte es la lucha, necesitas más ¿qué? Más poder y más fuerzas. ¿Y de dónde viene ese poder y esas fuerzas? Del Espíritu Santo de Dios, de quien debes de buscar y pedir todos los días. Vamos adelante, página 100, párrafo 2, en el segundo párrafo, no, tercer párrafo. No tenemos que tener temor de pedir al Padre la mejor de todas las dádivas, el don del Espíritu Santo. Aún más podemos confiar en que Él dará el Espíritu. Si persistentemente le pedimos, Él nos dará lo que le pedimos, no algo malo ni algo inferior a lo mejor, sino el Espíritu Santo mismo. Diga conmigo: el Espíritu Santo mismo. Jesús en su comparación incluyó de esta manera todos los dones buenos, útiles y benéficos que provienen de Dios. Además, el énfasis es que podemos confiar en que Dios dará todos estos dones. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Esto está interesante, subráyenlo ahí en su libro. Dios no tiene fases como la luna, que a veces es brillante y otras veces es oscura. Él es siempre la misma fuente brillante de luz y bendición. Sus buenas dádivas incluyen la provisión de las necesidades materiales, porque Él sabe la necesidad que tenemos de cosas como alimento y vestuario. Pero también el Padre envió a su Hijo como la palabra viva para revelar su naturaleza y carácter y para hacer su obra de salvación a nuestro favor. El Padre entonces envió al Espíritu Santo para darnos dones y para continuar su trabajo por medio de nosotros. Diga conmigo: Dios siempre brilla. No es como la luna que a veces brilla y a veces no, a veces está de buen humor, a veces está de mal humor. Dios siempre está brillando, Dios siempre está ahí para nosotros. En Él no hay sombra ni variación, dice Santiago.
Ahora, no solamente nos da las cosas, las necesidades fundamentales como el alimento, el vestuario, sino que también nos regaló la salvación a través de su Hijo, y ahora nos da los dones del Espíritu Santo para que sigamos la obra que Él nos encomendó. ¿Qué es la obra que Él nos encomendó? Ser iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñarles la palabra de Dios, alcanzarlos, discipularlos, prepararlos. Eso es lo que estamos haciendo y no vamos a parar. Para eso Él nos dio los dones, para que continuáramos con la obra que Él nos dejó. Amén. La petición del don del Espíritu, página 101, ¿ok? En Hechos 5:32 nos dice que la obediencia incluía fe. Hay también un sentido en el cual debemos continuar pidiendo el Espíritu para mantenernos llenos de su presencia y poder. Dios nos da algunas bendiciones como el sol y la lluvia sobre los buenos y malos y sin discriminación. Mateo 5:45. Pero los dones del Espíritu precisan de un deseo más ardiente que viene de un corazón que preparado. Eso está en 1 Corintios 12:31 y 14:4. Cuánto más cierto es esto respecto del Espíritu Santo mismo. Nuestro deseo de Dios, nuestra hambre de Él, el clamor de nuestro corazón para llegar a conocer mejor a Cristo debieran de ser la base de toda la oración nuestra. Diga conmigo: pedir y obedecer. Esas son los únicos dos requisitos que Dios nos pide para darnos de su poder, de su Espíritu Santo. El pedir demuestra un corazón sediento, un corazón hambriento, un corazón lleno de pasión por Él. Y la obediencia, un recipiente, un vaso de honra en el cual puede depositar ese tesoro. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando Él deposita ese tesoro en corazones así, vamos a hacer grandes cosas para el Señor. Mientras tanto, la gente se seguirá enfocando en lo suyo propio, olvidándose de lo principal, la razón por la cual Dios nos salvó. Amén. Enviados con el Espíritu. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no les prometió que tendrían una tarea ¿qué? Fácil. Diga conmigo: nadie dijo que era fácil. ¿Quién dijo que ser cristiano era fácil? ¿Quién dijo que ser fiel en la iglesia y a Dios era fácil? Por eso hay gente que viene y gente se va. Bienaventurados aquellos que ponen su mano en el arado y no miran hacia atrás. Pero ¿cuánta gente usted conoce que pusieron la mano en el arado, vinieron las cosas difíciles y dijeron adiós? Y hoy ya no se congregan, hoy ya no van a una iglesia y son los peores enemigos de la iglesia. Eso es lo peor. La Escritura dice que cuando alguien no tiene al Espíritu Santo, sino que solamente profesa ser salvo, que nunca realmente ha sido salvo, porque el Espíritu Santo de Dios nunca entró en él. La característica de los hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora en ellos. Y la característica de los que el Espíritu Santo mora en ellos es que permanecen. Eso está aún en Mateo 24, en las señales antes del fin. Engañaría si fuere posible aún a los escogidos. Pero hay una característica de los escogidos, de los hijos de Dios: ellos perseveran y van a perseverar hasta el fin. ¿Me siguen hasta aquí? Porque tienen al Espíritu. Hay quienes profesaron ser salvos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Ay, Dios mío. Esto está increíble, ¿verdad que sí? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos y luego nos encomendó a nosotros como discípulos también la tarea de ser iglesia, no era una tarea fácil. Les advirtió que no podrían esperar que todos recibieran bien el evangelio, aun cuando éste se predicase con mucho poder. Esto no era pesimismo, sino que realismo. Aunque podamos tener todo el poder del Espíritu Santo, va a haber gente incrédula y rebelde.
que no quiera reconocer y que no quiera aceptar. Y nuestro Señor Jesucristo se los advirtió a sus discípulos. Les dijo: ustedes van a ir, van a tocar puertas y va a haber quienes no le van a recibir, les van a cerrar la puerta en la cara. Y bienaventurados cuando les pase eso por causa del evangelio. Hay personas que profesaron ser salvos, que pusieron su mano en el arado y que regresaron. Y lo peor es que dice la Escritura que cuando a alguien se le predica o conoce, o la palabra de Dios hace cierto efecto, pero si no se llena, como el endemoniado, su postrer estado es ¿qué? Peor. Por eso es que los cristianos apartados, que en realidad nunca fueron cristianos, porque el Espíritu Santo no moraba en ellos, porque si hubiera morado en ellos hubieran permanecido y nunca hubieran dicho anatema a Jesús. Nadie que tenga el Espíritu Santo en ellos, dice el apóstol Pablo, puede maldecir a Jesús y llamarle anatema. Prefieren morir, ser ejecutados, antes que negar su fe, antes que volverse al mundo, antes que dejar el cristianismo. Y esos que se apartan son los que más critican, los que más hablan, los que más juzgan, los que más señalan. Porque su postrer estado fue ¿qué? Peor, porque el Espíritu Santo no les llenó. Así es que no se sorprendan si conocen o saben de gente así, porque eso es bíblico. ¿Vamos bien hasta ahí? Aun cuando era predicasen con poder, esto no era pesimismo sino realismo. El ministerio de ellos no había de ser una expresión de optimismo superficial, sino basado en las promesas de Dios, promesas que garantizaban la victoria a pesar de y en medio de persistente oposición. Diga conmigo: las promesas de Dios nos sostienen. ¿Ustedes por qué creen que los discípulos de la iglesia primitiva los golpeaban, los tomaban como muertos, como el apóstol Pablo, tirándolo a las afueras de la ciudad? ¿Por qué soportaban todo eso? Por las promesas de Dios. Y nunca se detuvieron, siguieron adelante. Ellos sabían que al final de cuentas vendría la victoria. Para Pablo, ¿cuál era la victoria de sus sufrimientos? Estar en la presencia de Dios y recibir su galardón. Miren las palabras del apóstol Pablo en cuanto al evangelio: corro con paciencia la carrera hasta alcanzar la corona de la vida, diciendo: no me voy a detener, no me voy a detener, voy a seguir adelante. Así el apóstol Pablo veía el evangelio, descansando en sus promesas. ¿Vamos bien? Entonces dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, la que incluye a todos los verdaderos creyentes, todos los que pertenecen a Jesús. Eso está en Mateo 16, 18. Sin embargo, la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, tendrá que encarar el poder del infierno y tener seguridad de que están vestidos con la armadura. Diga conmigo: ay Señor. Diga conmigo: enfrentar el poder del infierno y saber y tener la certeza y la seguridad de que Dios te dejó la armadura para que podamos pelear la buena batalla, la lucha cuerpo a cuerpo. Todos los que hemos estudiado la armadura de Dios, y quizá valga la pena volverla a estudiar, de cosa a cosa nos damos cuenta que esa armadura es de un soldado que lucha en la guerra cuerpo a cuerpo, que pelea cuerpo a cuerpo. La espada en realidad es una daga de la que se habla en Efesios. Y esa espada es la daga que se utiliza en la lucha cuerpo a cuerpo. Vamos a enfrentar el poder del infierno en una lucha cuerpo a cuerpo, pero tenemos la armadura de Dios y sabemos que vamos a salir victoriosos. El infierno se ha levantado en contra de la iglesia y en contra de la humanidad, así como lo hizo en contra de Job con una enfermedad. Lo bueno de esto es que nuestra enfermedad o la enfermedad de hoy en día es menos terrible que la que enfrentó Job. Y aún así miren cómo ha terminado la iglesia.
Job terminó con llagas, con lepra. El enemigo le dijo: déjame tocarlo, déjame enfermarlo, y te aseguro que no es el hombre íntegro que tú dices que es. Déjame probarlo. Y cuando yo pienso en Job, yo pienso en la iglesia de hoy en día y digo, quizá Dios le permitió al enemigo y a los poderes del infierno probar en realidad a la iglesia. Aunque no me digan amén. Ahora yo les hago que concienticemos cómo estamos saliendo de esa prueba. ¿Qué estamos demostrando, reflejando? Él nos dijo, van a enfrentar los poderes del infierno en su vida cristiana, en la vida de la iglesia, en la vida ministerial. Pero no se preocupen, porque yo les he dado un poder que es el poder del Espíritu Santo. Les he dado la armadura para que puedan defenderse. ¿Alguien dice amén? El problema de hoy en día con los cristianos de hoy en día, con nosotros de hoy en día, es que tenemos el poder del Espíritu Santo y no lo buscamos, no lo pedimos, no tocamos nada. Tenemos la armadura de Dios y la tenemos colgada en el armario. No nos la ponemos. Entonces salimos a la calle y vamos desprotegidos. No hay oración, no conocemos las promesas de Dios, no tenemos armadura y no buscamos del Espíritu Santo. ¿Dónde vamos a parar como cristianos? Por eso es que cualquier noticia nos aterroriza y queremos estar escondidos. Les aseguro que si de muchos cristianos pudieran hacer un, ¿cómo se le llama esas cosas? Un búnker, ¿verdad? Lo harían. Cuando lo que deberíamos de hacer es confiar en el poder de Dios. Es increíble lo que está sucediendo hoy en día. Yo quiero salir como Job. Yo quiero terminar de una buena manera, y aunque haya pérdidas en mi zarandeo como el trigo, quiero recuperarme como el apóstol Pedro y salir victorioso de este asunto. Yo no sé ustedes, ni sé a los que vayan a ver el video o los que lo estén viendo, cómo quieran salir. Pero eso sería algo bueno para preguntarnos. Tampoco podemos esperar que la oposición disminuya a medida que se aproxime el fin de esta época, porque en los postreros días vendrán tiempos que para aquellos que todavía tienen la esperanza de que las cosas mejoren, les tengo malas noticias. No van a mejorar, al contrario, van a ¿qué? A empeorar. Así es que aquellos que dicen, yo voy a hacer iglesia y voy a hacer ministerio cuando las cosas estén mejores, no sé de qué hablan, parece que no han leído la Biblia. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Nunca les dijo la oposición va a disminuir, sino que a medida que se aproxima el antes del fin, los postreros días, vendrían tiempos peligrosos. Eso está en 2 de Timoteo 3:1. Tanto la advertencia como las expresiones de ánimo que Jesús habló a sus discípulos son especialmente apropiadas en la actualidad. Él les envió, diga conmigo, después del Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, como ovejas en medio de lobos rapaces. Mateo 10:16. Pero ellos tenían la seguridad de que Jesús era el que les enviaba, de modo que podían esperar que Él estuviese con quienes, con ellos. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo? Y he aquí, yo estoy con quienes, con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Y estaré con vosotros. Este mandato es para la iglesia. Y estaré con vosotros, iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Diga bien fuerte, ¿qué más promesa quiero? Estaré contigo todos los días, no un día, 2 días. No, voy a estar contigo después de que pase la pandemia. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien dice amén? Dios sabe cómo hace las cosas. Él permitirá lo que tenga que permitir. Cuando salieron iban a necesitar toda sabiduría y toda gracia que pudiesen demostrar. Aún así los hombres les arrestarían y los llevarían ante concilios peligrosos, los azotarían en sus sinagogas, etcétera. Usted ya conoce toda la historia, ¿ok? Tendrían o sufrirían enjuiciamientos, etcétera.
Nos vamos a saltar las bienaventuranzas, ya las hemos estudiado de manera particular, de una en una. Enviados con poder, la gran comisión, según está registrada en el Evangelio. Vamos en la página 105, por favor, si son tan amables. Según está registrada en el Evangelio, en Mateo recalca una autoridad de Jesús. Toda potestad, diga conmigo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mediante esta autoridad Jesús le prometió poder, gran poder, el que llegaron a poseer a través del Espíritu Santo en Hechos 1:8. El propósito principal del poder es señalar, hacer discípulos verdaderamente, estudiantes ansiosos de aprender más acerca de Jesús y la palabra. Diga conmigo, hacer discípulos. ¿Qué son esos discípulos? Verdaderos estudiantes ansiosos de aprender más acerca de Jesús y su. Diga conmigo, ese soy yo. Esos son los que tomamos el tiempo cada jueves, y los que en línea están tomando el tiempo sentados en una mesa, porque son personas de alto riesgo, o en un sillón tomando notas durante 1 hora y media, porque son ansiosos estudiosos de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Esos son los discípulos. No todo el que viene a la iglesia es un discípulo. Hay muchos creyentes, hay muchos asistentes a las iglesias, pero hay pocos discípulos. Los discípulos se llenan cada día y ansían aprender más y más de la palabra de Dios y acerca de Jesús con clases como estas. Los que no son discípulos, asistentes o creyentes, por decirlo de alguna manera, lo único que hacen es ver telenovelas, ver películas, ver videos graciosos, ver pequeñas reflexiones de videos, pero nunca los vas a ver tomando 1 hora o 2 horas en un estudio bíblico, en una clase de seminario, escuchando un buen predicador con una buena enseñanza, una conferencia de 2 horas. No los vas a ver haciendo eso. La enseñanza que es para los discípulos, es para los discípulos, no es para todo mundo. No es para toda la que nosotros llamamos iglesia. No es para todos los creyentes, es específicamente para los discípulos. Una de las marcas de los discípulos es que son personas ansiosas que quieren aprender cada día más y más y que nunca se sacian de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? El énfasis no está en ir. Por tanto, id resulta mejor traducido. Habiendo ido, entonces el Señor considera que ellos irán. Él se preocuparía de que eso sucediera utilizando la persecución y otros medios, pero el mandato es que donde quiera que se encuentren deben hacer ¿qué? Discípulos. Miren, no es tanto el ir. El ir, Dios de una u otra manera lo iba a hacer y lo hizo a través de la persecución. La esencia del mandato es hacer discípulos. El problema, en determinado momento yo estaba conversando con un hermano de nuestra iglesia. Al ver la situación de la iglesia, no solamente la iglesia nuestra, sino de todas las iglesias, incluyendo las iglesias americanas, ¿okay? No crean que somos los únicos. Incluyendo las iglesias americanas, están pasando por la misma situación. Llegué a preguntarme si el problema era yo. Imagínense, y llegué a decirle a Dios: Dios mío, ¿será que el problema soy yo? ¿Será que el problema es mi liderazgo? ¿Será que el problema es la enseñanza que estoy impartiendo? ¿O qué está pasando? Y Dios me habló de una manera bien clara y me hacía sentir en mi corazón: tú tienes que hacer tu trabajo y lo estás haciendo. El problema no eres tú. El problema es el corazón de las personas. Estuve así de desanimarme de este asunto cuando Dios me dio el levantón, decimos en mi país, y me enseñó algo y me dijo: mantente haciendo lo que tienes que hacer y yo me encargo del resto. Él se encargó del resto.
lo único que les dijo a sus discípulos es: vayan, prediquen y enseñen. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy en día? Pararme, predicar y enseñar. Pero enseñar a un nivel de los de Berea, a un nivel de seminario bíblico, de personas estudiosas de la palabra de Dios. No a un nivel así de una predicacioncita motivacional. Los jueves no es para motivar, los jueves es para ser discípulos. Los domingos es para dar una palabra para no creyentes, para predicar el evangelio. Y lógico, un poco para la iglesia. Pero los jueves es meramente discipular. Es lo único que les decía: vayan y hagan discípulos. Es más, del que vayan, yo me encargo, yo los muevo. Ustedes solamente enseñen y prediquen la palabra. ¿Alguien dice amén? Entonces, que a donde quiera que fueran hicieran discípulos. Yo, de mi parte, jamás voy a dejar de enseñar. Y el seminario va a continuar y continuar hasta que terminemos los 3 años. Y después de esos 3 años, a lo mejor, si Dios me presta vida, metamos materias de 4º año de superación ministerial. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir enseñando, vamos a seguir discipulando, vamos a impartir otros cursos en otros temas, pero vamos a estudiar la palabra de Dios a profundidad y jamás nos vamos a detener, porque eso es lo que la gente necesita. ¿Alguien dice amén? Lo que te sostiene es el alimento sólido, no la lechita. Por eso es que el cristianismo está como está, porque se la viven alimentándose de lechita, de videos motivacionales, de una reflexión de 5 minutos. No hay alimento sólido, no hay un fundamento sólido. Por eso los ves tambaleando, por eso los ves como dice Santiago, como las olas del mar llevadas de un lado para otro, porque no hay fundamento sólido, no hay palabra sólida, no hay alimento sólido. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les enseñen como a niños recién nacidos. ¿Me siguen hasta aquí? Eso no quiere el Señor. Él quiere que enseñemos, que hagamos discípulos. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Ni siquiera el mandato es de que se bauticen, más bien a la medida en que obedezcan el mandato de enseñar o hacer discípulos, les habrán de bautizar en el nombre, en el servicio y en la adoración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre es singular aquí porque significa un nombre o título por cada uno. La repetición de la frase y de él también deja en claro que cada uno es respetado como una persona distinta. ¿Ok? La Trinidad ahí. Vamos adelante. Estas señales seguirán. Página 106. Marcos dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mediante mi autoridad echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... Wow, este es un versículo de poder. El problema de esto es que la iglesia o parte de la iglesia de hoy en día ya no se acuerda de él o no lo cree. Yo se los dije en una predicación y se los enseñé. Hoy hay temor hasta que de que te impongan las manos para orar por ti. Entonces, ¿qué pasó con estas promesas? ¿Sí ven a dónde es que me voy acercando? Y este tema del Espíritu Santo, en medio de todo lo que el mundo está viviendo, está como anillo al dedo. ¿Cierto que sí? Miren, estas señales seguirán a los que creen en el nombre, mediante la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Echarán fuera demonios, no rompiendo muñequitos, ¿ok? Echar fuera demonios de las personas, no de los peluchitos, ¿ok? Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Luego, después de la ascensión de Jesús, una vez que ellos salieron y predicaron en todo lugar, el Señor obraba con ellos, confirmando la palabra con señales y milagros que le seguían, tal como Él lo había. ¿Por qué en la iglesia del libro de Hechos sí,
Y muchas veces en la iglesia de hoy en día no. Ahora sí se los voy a poner de esta manera. ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? Porque no cumplimos los dos requisitos únicos. Así de sencillo. No pedimos, no buscamos, no nos llenamos todos los días y no somos obedientes. Sencillo. Ellos pedían, se llenaban, buscaban y eran obedientes a la palabra. Ellos preferían morir, ellos preferían ser perseguidos, pero nunca detenerse de hacer la palabra de Jesús. Hoy nosotros preferimos muchas otras cosas. Muchas otras cosas. En la iglesia, el ministerio, la vida cristiana, hay luego, hay después. Si hoy Jesucristo viniera por su iglesia, ¿qué encontraría? Solamente una pregunta para reflexionar. Les tengo que hablar con la verdad, ¿cierto? Está en el libro, no me lo estoy inventando. Solamente le estoy agregando un poquito más de cosas. Pero está ahí. Desafortunadamente, algunos han malinterpretado la frase tomarán en las manos serpientes como si fuese una orden de tomar serpientes venenosas para demostrar su fe. La frase no es un mandato, sino una sencilla declaración de hecho. Luego, aunque tomarán es uno de los significados de la palabra griega, no es el único significado. Otros significados legítimos son quitar, remover, hacer a un lado, conquistar, todos ellos sin que sugiera la idea de levantar o alzar, solamente para que no tentemos a Dios. Hay que interpretarlo correctamente. ¿En qué se usa respecto del diluvio que barrió con todo? Juan 10:18, donde se le usa respecto de quitar la vida, ¿okay? Conquistar una ciudad, etcétera, etcétera. All right. Vamos a ver en dónde nos vamos. Nacido del Espíritu. Ya eso ya quedó claro, ¿verdad? El Evangelio según San Juan proporciona más enseñanza acerca del Espíritu y de su obra que los otros 3 evangelios. El mayor énfasis se halla en Juan 14 al 16, que habla del Espíritu como el Consolador, el Paracleto y el Espíritu de verdad, pero las enseñanzas primeras son básicas, ¿ok? Nacido del agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Un principal de los sacerdotes. Se supone que era una persona estudiosa con una curiosidad en su interior de saber quién realmente era Jesús, pero también con miedos y con temores del qué dirán, ¿verdad que sí? Porque fue a visitar a Jesús ¿de qué? De noche. Y Jesús le habla y le dice y le da esta enseñanza acerca de nacer del Espíritu, acerca del nuevo nacimiento. Él lo toma literal y le dice: ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a entrar al vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Y Jesús se queda sorprendido de su ignorancia. Le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo maestro de la ley, no entiendas de lo que te estoy hablando? De eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿ok? Mediante la doble repetición de la frase nacida del Espíritu, el énfasis se halla claramente en la obra del Espíritu al traer nueva vida al creyente. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nueva vida al creyente. El Espíritu de Dios trae nueva vida al creyente. Vida de arriba, vida del cielo, vida de Dios. Por la frase nacido de agua y del Espíritu es difícil de interpretar. Hay 4 puntos de vista corrientes del significado del agua. Algunos lo consideran como el bautismo en agua, otros toman como el agua del nacimiento natural, otros de la palabra y otros del Espíritu mismo. Las iglesias que declaran que la vida espiritual viene a través de los sacramentos universalmente consideran que el agua es el agua del bautismo. Algunos consideran que el agua del bautismo representa la muerte y que el agua que recibe el cuerpo lo recibe del modo como lo recibiría la tumba. De este modo el agua efectúa la muerte y el Espíritu Santo da vida nueva. Otros se refieren al bautismo como un rito de iniciación que es la puerta de la vida nueva. Lleva consigo todos los dones del Espíritu, ¿ok? La esencia de este asunto
es lo que dice el apóstol Pablo. El bautismo solamente es una representación simbólica del nuevo nacimiento, de la vida nueva. El agua del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es representado en agua, ¿ok? Entonces, es simplemente y de manera sencilla, sin darle un énfasis mayor a un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser limpios, ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, ser nuevas criaturas, ¿ok? Página 109, el Espíritu mismo, ¿ok? A medida que avanza el Evangelio según San Juan, resulta cada vez más obvio que el agua a menudo simboliza el Espíritu mismo, especialmente con su poder de dar ¿qué? Vida, el agua que da vida. Página 110, vida en el Espíritu. El ser nacido de arriba no es un fin en sí mismo, es solamente el primer paso hacia la vida en el Espíritu. Jesús se presentó a la mujer en el pozo como el dador de agua en una persona llegará a ser una fuente de agua que salte para vida ¿qué? Eterna. De este modo, Él va más allá de la promesa de un nuevo nacimiento, a la promesa de una vida en el Espíritu. Diga conmigo, una vida gobernada por el Espíritu, una vida en el Espíritu, una vida que se mueve y se conduce por el Espíritu Santo, una vida espiritual donde ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, totalmente gobernados y controlados por el Espíritu de Dios a través de nuestra relación con Él. ¿Okay? Adoración en espíritu y en verdad. Nos vamos a saltar eso. Vamos a tener un curso después que se llama Teología de Oración y Adoración. El Consolador que viene a quedarse. ¿Ok? Estamos en la página 114. Después de la última cena, Jesús comenzó a dar enseñanza a sus discípulos para ayudarles y prepararlos para su muerte, resurrección y ascensión. Cobra especial importancia su enseñanza concerniente al Espíritu Santo. Él les dejaría, pero no los enviaría a estos, a los que amaban. Oraría al Padre y el Padre daría ¿qué? Otro consolador, el Paracleto, el que jamás les dejaría. Alguien que ha recibido al Espíritu Santo de Dios nunca lo va a dejar el Espíritu Santo. ¿Ok? Nunca. Ahora, yo estaba escuchando un video que me mandó mi tía, donde dice una cosa muy triste que experimentó Sansón, que el Espíritu del Señor se alejó y se apartó de él. En el Antiguo Testamento esa era una de las preocupaciones que había. ¿Ok? Porque recuerden que el Espíritu Santo llenaba, poseía a una persona, y cuando ya no servía, o cuando ya, pudiéramos decirlo, cuando se había echado a perder, cuando fue desobediente, el Espíritu era quitado y era puesto en alguien más. El Espíritu Santo de Dios fue quitado de Saúl, ¿y sobre quién se posó? Sobre David. Había alguien que continuaba. En el Nuevo Testamento esa enseñanza ya no aplica. ¿Ok? Una vez que la persona realmente, el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, el creyente regenerado, es sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello ya no se puede ir. No es como que ahorita te sella y mañana te quita el sello, y luego otra vez te vuelve a sellar y luego te lo vuelve a quitar. No. ¿Ok? La enseñanza del Nuevo Testamento es: les voy a dejar el Consolador, el Paracleto divino, el que va a estar con ustedes siempre, en los verdaderos creyentes. Puede que nuestra humanidad, en nuestras caídas, lo entristezcamos, lo apaguemos, pero jamás se va a ir. Lo estanquemos, pero jamás se va a ir. Hemos sido sellados. ¿Y saben qué significa el sello? Símbolo de propiedad. Pagados a precio de sangre.
escogidos. ¿Ok? Eso me pareció bien traer a colación. No podemos traer acerca del Espíritu Santo todas las enseñanzas del Antiguo Testamento y aplicarlas. Porque recuerden que la revelación acerca de la persona del Espíritu Santo es progresiva. Nosotros estamos viendo lo que va progresando la revelación a través de nuestro Señor Jesucristo. La revelación en el libro de Hechos y de la iglesia primitiva a través de los apóstoles es muchísimo mayor que lo que estamos viendo hasta ahorita. ¿Me siguen hasta aquí? Muy importante eso. De inmediato el Consolador es identificado por Jesús como el Espíritu de verdad, literalmente la verdad. La verdad es el mensaje que Dios Padre ha encomendado a Jesús. Y Él es la verdad. La palabra de Dios también es la verdad. El Espíritu guía a toda la verdad. Y el Espíritu también es la verdad. Más adelante el Consolador es identificado como el Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Es decir, por invocarlo en el nombre de Él. En su calidad de Espíritu de verdad, Él también enseñaría a sus discípulos todas las cosas y les recordaría todas las cosas que Jesús había dicho. Él también testificaría al mundo lo concerniente a Jesús y capacitaría a los creyentes para hacerlo. Miren, la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo en la enseñanza y en la predicación. El Espíritu Santo, de todo lo que nosotros aprendemos, de todo lo que nosotros escuchamos, de todo lo que nosotros leemos, lo va guardando en un file, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dicen, no se preocupen en aquel día lo que han de ¿qué? De decir. Porque el Espíritu mismo va a traer a su memoria lo que tengan que hablar. De todo lo que tú has, de lo que tú te has alimentado, cuando tú lo necesites, el Espíritu Santo va a agarrar y va a decir, esto lo va a poner en tu boca, en tu memoria, y lo vas a hablar. Y vas a defender la sana doctrina, y vas a predicar el evangelio, y vas a hacer todo lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos consuela. En su calidad de consolador y de guía a toda la verdad, Él también convencerá al mundo respecto al pecado, le mostrará las cosas venideras, cosas relacionadas a la venida de Cristo y la consumación de esta dispensación, y glorificará a Jesús al tomar las cosas de Cristo y al mostrarlos a los discípulos. Diga conmigo, consolador y guía. Nos consuela, pero también guía a las personas a Cristo. Por eso es que nadie puede llamar Señor al Señor, ni aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si antes no le toca a ¿quién? El Espíritu Santo. Si antes no redarguye, el Espíritu Santo. Si antes no da convicción, el Espíritu Santo. Por eso decimos y enseñamos que la salvación comienza en Dios, se mantiene por Dios y termina con Dios. No es que ustedes hayan elegido a Dios, sino que Dios les escogió a ustedes. Y por causa del Espíritu Santo y su toque es que nosotros pudimos ser convencidos de pecado. De la manera como Jesús vino a declarar, explicar, revelar, interpretar, dar a conocer, desvelar la naturaleza y la voluntad del Padre, del mismo modo el Espíritu Santo viene a explicar, revelar, interpretar, dar a conocer y desvelar la naturaleza y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo. ¿Con quién lo hizo? Con los apóstoles. ¿Quién reveló toda la verdad que tenemos hoy en todo el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? El consolador y ayudador y consejero para la defensa. Hay considerable controversia sobre el significado de la palabra consolador, la que también se traduce como abogado, como se aplica al Cristo ascendido. En la antigua versión inglesa tuvo el significado de el que fortalece. La palabra griega paracleto se deriva de para, al lado de, y de kaleo, llamar o convocar. Es de forma pasiva y su más antiguo significado, de mucho antes que el tiempo del Nuevo Testamento, era el de uno llamado para ayudar, auxiliar, aconsejar y asesorar. ¿A qué? ¿Cuál es el significado de paracleto? Uno llamado para ¿qué? Ayudar, uno llamado para ayudar. Imagínense a quién tenemos dentro de nosotros, alguien llamado para ayudar, para auxiliar, para aconsejar y para asesorar. ¿Me siguen hasta aquí? Ese es el Espíritu Santo, el Consolador, otro como nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver las diferentes interpretaciones, ¿ok?
Vamos a la página 118. La mayor parte de lo que enseñó acerca del Espíritu tenía que ver con la relación con el creyente. Es el principal pasaje que trata de la relación del Espíritu con el mundo, la humanidad en general. Él viene para convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una nueva creación, ya lo vimos. Algo genuinamente impartido, una medida del Espíritu Santo dada, eso no lo vamos a saltar. Y vamos a terminar esta parte y avanzar un poquito en la que sigue, no limitado a los 11. Página 126. Ustedes van leyendo el resto, ¿ok? Tampoco podemos decir que la impartición estuvo limitada a los 11 apóstoles. La identificación de Tomás como uno de los 12 parece implicar que hubo otros discípulos con ellos en la habitación. Esto se ve confirmado en Lucas 24:33, donde los dos de Emaús, cuyos corazones habían sido entibiados con la presencia y las palabras de Jesús, volvieron para encontrarse con los 11 y con los que estaban con ellos. ¿Ok? Estamos hablando de la época de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo dado a los discípulos, pero no se quedó ahí. En el libro de Hechos 1:8 se extiende para toda la iglesia y para todas las generaciones. ¿Ok? Bueno, en el libro de Hechos, la promesa del Padre. ¿Ok? ¿Cuál era la promesa del Padre? Y recibiréis ¿qué? Poder. No vayan a ningún lado, no prediquen, no hagan absolutamente nada hasta que no reciban ¿de qué? Del poder. Necesitan poder para poder llevar a cabo el ministerio. Pero no solamente eso, tenían que esperar, ¿ok? Sentarse, aguardar y no salir de Jerusalén. Tenían que esperar ahí. Y luego el Espíritu Santo les bautizaría, les llenaría, se derramaría sobre cada uno de ellos. Ustedes ya conocen el libro de Hechos, no nos vamos a detener ahí, nos vamos a ir a la página 132. Viento y fuego, eso sí está interesante, ¿ok? No debemos exagerar la distinción entre los henchimientos del Antiguo y el Nuevo Testamento, como tampoco la distinción entre un bautismo inicial y los henchimientos que le siguen, ¿ok? Aun cuando la experiencia pentecostal fue un claro avance, ni el libro de Hechos ni las epístolas de Pablo contienen sugerencia alguna de que el espíritu que ellos experimentaron fuese diferente del Espíritu de Dios que llenó a los santos del Antiguo Testamento. Las señales que precedieron al derramamiento pentecostal lo conectan con las experiencias del Antiguo Testamento, como también con las promesas del Antiguo Testamento. El día de Pentecostés era una fiesta de la cosecha en el Antiguo Testamento. Para la iglesia marcó el día en que la cosecha espiritual largamente esperada había ¿de qué? De comenzar. Para aquellos que se preguntan por qué el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, tiene mucho significado. Una cosecha espiritual, ¿ok? Y les haré pescadores ¿de qué? De hombres. Una cosecha de almas. ¿Alguien se acuerda en qué día se derramó el Espíritu Santo? ¿Qué día de la semana? Domingo. El derramamiento del Espíritu Santo no solamente nos enseña una cosecha espiritual, sino un pacto nuevo. El pacto del Antiguo Testamento, el viejo pacto, había terminado, y con el derramamiento del Espíritu Santo comienza un nuevo pacto. Esa es otra de las razones por las que guardamos el día domingo. Jesucristo nuestro Señor resucitó el día domingo y el Espíritu Santo se derramó en un día domingo, ¿ok? Primer día de la semana. All right. ¿Dónde nos quedamos? Para la iglesia marcó el día en que la cosecha espiritual largamente esperada, eso ya lo vimos. Pero antes que viniera el derramamiento del Espíritu, dos señales desusadas establecieron una conexión aún mayor con el simbolismo del Antiguo Testamento. Primero vino del cielo un ruido como de un viento que
recio que soplaba. Imagínense la escena del poder del Espíritu Santo derramándose en el día de Pentecostés. Aun cuando no hubo viento, en verdad el sonido llenó ¿qué? La casa. Por eso dice, como de un viento recio que soplaba. El sonido llenó la casa. El viento era un símbolo frecuente del Espíritu en el antiguo ¿qué? Testamento. El hecho de que fuera el sonido de un viento recio, un viento que llevaba poder, sugiere también que esto era más que el soplo del Espíritu en la regeneración que trae la nueva vida. Además había de poder para el servicio, ¿ok? Por eso hablamos de que cuando alguien se convierte a Cristo, ¿a quién recibe? Al Espíritu Santo. Pero después de ahí debe de recibir ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Algunos otros le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo por regeneración y la otra cosa es la llenura, el embestimiento, el revestimiento, el sumergir a la vida del creyente en el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no se lleva a cabo solamente una vez, de acuerdo al apóstol Pablo. La llenura del poder, el revestimiento lleno. Por eso dice, sean ¿qué? Llenos. Hay gente que malinterpreta y piensa que el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento esporádico en la vida de las personas. No, es el principio de una vida de poder. ¿Me siguen hasta aquí? Ellos estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo, preparados para el servicio. Y después de ahí tenían que seguirse llenando de ese poder todos los días, acudiendo a la fuente. Luego se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo que sucedió fue que había una apariencia como de una llama sobre todo ¿qué? El grupo. Escuchen, una apariencia como de una llama sobre todo el grupo. Luego esta se dividió y una sola llama como una lengua se asentó sobre la cabeza de ¿qué? Wow, imagínense la escena y los que estuvieron viendo esa escena que vemos en el libro de Hechos. Eso no era en modo alguno un bautismo de fuego, ni fue juicio, ni purificación como suponen algunos, ¿ok? Estas eran personas cuyas mentes y corazones ya habían sido abiertos a las enseñanzas del Jesús resucitado, gente que estaba llena de gozo y alabanza a Dios, gente que ya estaba limpia y que ya había reaccionado a su palabra, ya estaba de acuerdo. El fuego aquí debe estar conectado no con juicio ni con purificación, sino con otro aspecto del simbolismo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento registra un desarrollo progresivo respecto de la adoración. Primero fue simplemente ante un altar, como en el caso de Abraham. Luego Dios ordenó a su pueblo que construyera un santuario en el desierto, el tabernáculo. Desde el cielo descendió fuego sobre un sacrificio en ese lugar para indicar que Dios aceptaba este nuevo ¿qué? Santuario. Pero esto sucedió solo una vez. El cambio siguiente vino cuando Salomón construyó un templo. Una vez más descendió fuego y consumió ¿qué? El sacrificio, señalando que Dios aceptaba este santuario. Pero esto sucedió solo una vez. Los templos edificados por Zorobabel y por Hedores fueron simplemente reedificados del mismo templo, del modo que la señal no sé qué repitió. Ahora el antiguo templo estaba a punto de ser destruido. Dios permitió que hubiera un anticipo de 40 años hasta el año 70 después de Cristo. Los creyentes que se hallaban unidos como un cuerpo fueron sacrificios ¿qué? Vivos, como asimismo sacerdotes y piedras vivas para el templo. Pero en otro sentido, el nuevo templo tiene un doble significación. El cuerpo del creyente unidos es el templo, el santuario para la morada de Dios mediante ¿qué? El Espíritu. En otras palabras, estaba siendo acepto el sacrificio de este grupo de creyentes y de la iglesia en general. Pero miren las características. Y quiero cerrar con esto, porque me llamó mucho la atención las características y cómo era esta gente. Eran personas cuyas mentes y corazones ya habían sido abiertas ¿a qué? A la enseñanza de Jesús. Diga conmigo, mentes y corazones abiertos a la enseñanza.
¿Qué hacemos durante la semana, durante todo el día? ¿A qué enseñanza estamos abiertos? Los que recibieron el Espíritu Santo eran mentes y corazones abiertos a la enseñanza, a las enseñanzas de Jesús, del Cristo resucitado. Gente que estaba llena de gozo y alabanza a Dios. Mire sobre quién se derramó el Espíritu Santo. Diga conmigo, gente llena de gozo y alabanza a Dios. No quejas, críticas, juicios, murmuraciones, no. Gente llena de gozo y alabanza, ¿a quién? Gente que ya estaba, ¿qué? Limpia. Y que ya había reaccionado a la palabra. Ya estaba de acuerdo. Ya creía a esa palabra y a cada promesa que Dios les había hecho, que Jesús le había hecho. Y no solamente eso, sino gente obediente. Diga conmigo, gente obediente. Fueron todos llenos. Dígalo bien fuerte, gente obediente. Jesucristo les dijo, quédense aquí. ¿Qué hicieron? Ahí se quedaron. Jesucristo les dijo, no vayan, no salgan. ¿Y qué hicieron? No fueron, no salieron. Jesucristo les dijo, hagan esto, y lo hicieron. Dos únicos requisitos. Pedir y obedecer. Algunos dicen, es que yo necesito que, yo se los dije en clases pasadas, que un siervo de Dios me imponga manos. Y si bien en el Nuevo Testamento se impartía el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, después vamos a hablar acerca de eso, no es un requisito para ser llenos. Las personas que están en esperas de que alguien ore por ellos para recibir el Espíritu Santo, yo no sé en qué mundo viven y qué Biblia leen. Solo dos requisitos para la llenura del Espíritu Santo: pedir y obedecer. That's it. Un corazón obediente, Dios lo llena de su poder. Dios lo llena de su presencia. Dios le llena con dones espirituales. Dios le llena con esperanza, con valentía, con poder. Esa es la característica. Le llena de promesas a las personas obedientes. Sabemos que Él está con nosotros, que Él permanece con nosotros y que Él no nos va a dejar huérfanos, que no nos va a dejar solos. Hoy yo quiero que recordemos esto. No estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos peleando esta batalla solos. Él no se ha olvidado de nosotros, pero creo que el diablo y las garras del infierno sí nos han hecho que nosotros nos olvidemos de todas estas promesas, especialmente de este poder extraordinario y de esa armadura que Dios dejó a nuestra disposición para hacerle frente a todo. He corrido con paciencia la carrera, he terminado la obra que me diste. Esa debería de ser nuestra frase de vida. Que cada día nos levantemos y que nuestra motivación para levantarnos sea servir a Dios, ser iglesia, llevar a cabo el llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Hagámoslo. Sirvamos a Dios. Seamos iglesia. Y dejémosle ver a la gente que el Espíritu Santo es real y que todavía tiene poder. Yo lo creo cuando oro por los enfermos a la distancia. Cuando sé que hay personas enfermas, yo oro por ellos, yo le pido a Dios, yo le ruego al Espíritu Santo que los llene. Porque si tú tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo. Piensa primero en el Espíritu Santo y luego empiezas a pensar en remedios, en pastillas, en medicina, en todas las otras cosas. Pero ¿qué hacemos primero? No, fíjate que el bicarbonato de sodio es bien bueno para el coronavirus.
No, y fíjate que esto, cuando nuestro primer pensamiento es, estoy en las manos de Dios y el Espíritu Santo es poderoso para librarme y ayudarme en esta situación. ¿Cuántos lo creen? Sí lo creemos. Porque para allá vamos todos. No se va a escapar. Bueno, puede que se escape porque nada más es el 60% de la población, ¿verdad? Ojalá usted sea parte de ese 40%. Pero si no, no se va a escapar, ni me voy a escapar. ¿Y qué más da? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie, si es tan amable. Me gustaría que terminemos con una oración y que entendamos esto, mis queridos hermanos. Por más que nos cuidemos, por más que nos escondamos, hay un dicho que dice, como arrieros somos y en el camino andamos. ¿Okay? Así es que tarde que temprano, quizá nos vayamos a contagiar, quizá nos vayamos a enfermar, quizá no. Sea el nombre del Señor bendito, ¿verdad? Es todo lo que podemos decir. Sea que sea o no, sea el nombre del Señor bendito. Con o sin lepra, es el nombre del Señor bendito. Así es que a echarle ganas y a hacer iglesia. La iglesia se va a volver a levantar, y se lo digo así de manera real. Tenemos que ser realistas. Mientras más contagiados y sanados haya, más rápido volvemos a la normalidad. Porque ya la gente no tiene preocupación de nada. Regresan, andan como si nada y hacer la obra de Dios. Okay. So, lástima que no podemos hacer como tengo un dicho yo que dice: lo que va a tronar, que truene. Lo que va a hacer, que sea. Eso es lo que yo quisiera, pero todavía no me ha pasado. Sabrá Dios hasta cuándo. Y nada que resulte que sea sintomático y entonces sí, todo el mundo se enfermó, yo nunca. ¿Cuál? Que sí me había enfermado y que no tenía síntomas. Entonces oremos. Ya estamos fuera de línea, ¿verdad? No, ok, vámonos fuera de línea.